polémica en Colombia por el anuncio que este jueves hicieron las delegaciones de negociadoras del gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC desde La Habana sobre los mecanismos para blindar jurídicamente los acuerdos de paz. Las partes dijeron que la figura del acuerdo especial está contemplada en el derecho internacional humanitario y tiene por objeto dar vía libre para determinar cuestiones humanitarias en un conflicto. Sin embargo, la oposición calificó esta fórmula de golpe a la Constitución. Pero, ¿qué significa este nuevo acuerdo? ¿Qué implicaciones tiene blindar jurídicamente lo que se pacte en La Habana? Yamil Palacio, de nuestro canal aliado en Colombia, RCN Televisión, nos explica todo en el siguiente informe. Crece el revuelo político y jurídico por el acuerdo anunciado desde La Habana que pretende introducir a través de un artículo los acuerdos de paz con las FARC en la Constitución Política de Colombia. El mecanismo que garantizaría la seguridad jurídica de lo pactado ha sido calificado por la oposición como un golpe de Estado a la democracia. Pero ¿de qué se trata el anuncio? Los negociadores en La Habana buscan introducir el acuerdo final de la paz en la Constitución, pero eso no se puede hacer de manera directa como quisieran algunos, pasarlo directamente de la mesa a la Constitución Política. No. Entonces el gobierno se comprometió a presentar al Congreso un artículo transitorio para crear una fórmula que abra la puerta para elevar al rango del bloque constitucional el acuerdo final de paz. Ese mecanismo acordado entre los negociadores del gobierno y las FARC ha generado polémica, según algunos juristas, por puntos como los siguientes. Primero, no se conoce aún el contenido final de los acuerdos. Segundo, el artículo transitorio sería incluido en el séptimo de 8 debates en el Congreso del Acto Legislativo para la Paz. Y tercero, se limitaría el Congreso a votar si está de acuerdo o no con el artículo transitorio, sin analizar ni poder modificar el contenido. Rubén Darío Henao, abogado experto en Derecho Constitucional, nos acompaña en nuestro Centro Internacional de Noticias para hablar de este tema. Doctor Henao, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ti por invitarme. Es muy agradable tratar estos temas que son nuestro día a día en el ejercicio de la profesión. Bienvenido. También conversamos a esta hora con el abogado constitucionalista Guillermo Rodríguez, está en la capital de Colombia, Bogotá. Doctor Guillermo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, para usted, para el doctor Rubén Darío, para su audiencia de Estados Unidos y Latinoamérica. Bienvenido. Hay algo que a mí no me queda claro, y esta pregunta va para los dos, por supuesto, o quisiera el comentario de ambos, y es lo que se acuerde en La Habana. Supongamos que terminó la discusión en La Habana, el proceso de paz, se llega al acuerdo, se firma, va al Congreso, se le da carácter constitucional y luego el pueblo colombiano decide en el mecanismo de refrendación, que en este caso es el plebiscito. Si el pueblo colombiano dijera, oye, no estamos de acuerdo con esto, ¿qué pasaría con el acuerdo si ya tiene carácter constitucional? Comienzo con el doctor Henao. Realmente se blinda el acuerdo, que es lo que pasó el jueves. Se llegó a un acuerdo, y valga la redundancia, un acuerdo de blindar el acuerdo y darle seguridad jurídica a los acuerdos de La Habana. Los temas de la guerra y de la paz son de competencia exclusiva y excluyente del señor presidente de la República. Artículo 189, numeral 4 de la Carta Política. Es muy lógico que estos actos que se están dando por parte del presidente de la República, porque es él y sus delegados allí en La Habana, lo que llevan es a lograr un deber que tiene él y un derecho de todos los ciudadanos, que es la paz. ¿Qué ocurre? Lo que voy a decir puede que suene a una ortodoxia. No ocurre nada si el plebiscito se pierde y si dice no, porque este es un acto político, los actos que se están dando en La Habana inclusive tienen, desde mi punto de vista, un control muy débil, un test demasiado débil por parte de la Corte Constitucional. En ese sentido, lo que se logró el jueves es todo un éxito para el pueblo colombiano, que todos queremos la paz. Lo que pasa es que se están dando
el hecho, y es normal y están en todo su derecho, de hacer con la paz una bandera política. Doctor Rodríguez, ¿qué nos dice usted? Bueno, existen aquí dos disyuntivas. La primera es que existe un escenario netamente político, el cual podríamos denominar que sería el plebiscito, que al parecer ya está ello concertado con las FARC en La Habana y el gobierno nacional, y están de acuerdo en que uno de esos mecanismos de refrendación o el mecanismo de refrendación, que es un instrumento netamente político, sea el plebiscito que se viene discutiendo sobre su constitucionalidad en la Honorable Corte Constitucional. Y otra perspectiva, otra disyuntiva de este asunto es un asunto netamente o meramente jurídico. Ese asunto o esa disyuntiva jurídica podemos denominarla que en este momento está siendo totalmente desvirtuada de los cánones constitucionales y los cánones internacionales del derecho internacional público que están y que son vigentes actualmente. Es imposible poder llegar a denominar que están solo faltando 2 debates para terminar un proyecto de acto legislativo en el Congreso de Colombia, se mande una nota a los congresistas para que incluyan un artículo transitorio en dicho acto legislativo. Es un despropósito, ello no está permitido en el reglamento del Congreso, no está previsto en la Constitución Política de Colombia, y hay que advertir que los únicos que tienen poder constituyente en el ordenamiento jurídico colombiano es el Congreso de Colombia mediante actos legislativos y el pueblo de Colombia que tienen poder constituyente. Es decir, ni las FARC ni el gobierno nacional tienen un poder constituyente. Hay que advertir que con ese mensaje que se envía desde La Habana para que faltando tan solo 2 debates de 8 en este proyecto de acto legislativo para que se incluya este artículo transitorio, es violatorio a un principio constitucional tratándose de proyectos de actos legislativos, y es el principio de la consecutividad. Cuando usted no lleva temas que se han debatido durante los 8 debates, que se quieran introducir tan solo faltando 2, está violando a ese principio de consecutividad. Todos los temas que se vayan a debatir, a discutir, a pretender incluir en la Carta Política, tienen que ser debatidos durante esos 8 debates, so pena de ser violatorio a ese principio, que es el principio de consecutividad. Considero que la Corte Constitucional, en ese examen previo que hará al proyecto de acto legislativo, evidentemente lo declarará inexequible. Le quiero dar la palabra al doctor Henao porque primero hace señas de estar en desacuerdo con su posición, doctor Rodríguez, y le entendía él al principio que era decisión del presidente Santos consultarlo o no. En este caso siempre se ha manejado así a lo largo del proceso de paz con la FARC, consultar o no el tema del acuerdo que firme el gobierno y el presidente Santos, porque no lo obliga la Constitución. Ahora, usted dice que hay una violación a la Carta Magna colombiana. ¿Qué dice usted, doctor Henao? No, no hay ninguna violación. Realmente lo que dice mi colega y el respetado doctor Rodríguez es cierto en parte todo lo que está diciendo. Él dice, se viola el principio de consecutividad. Yo le digo, doctor Rodríguez, en este caso concreto no se viola el principio de consecutividad porque ni tampoco el de unidad de materia. Porque si bien es cierto, ese artículo, tal y como está ahí textualmente, que empieza a debatirse en el Congreso, en el 7º y para el 8º debate, viene debatiéndose en otras formas, si se quiere, pero en el fondo es lo mismo que se ha venido debatiendo en estos 6 debates que ya han pasado en el Congreso. El constituyente derivado sigue siendo el Congreso, tanto es que se respetó por parte del presidente al constituyente derivado que se buscó esta fórmula de llevar este artículo al Congreso en el 6º debate y se estudió muy bien de que no se fuera a violentar ningún principio constitucional. Doctor Rodríguez, algo que agregar porque quiero que ambos escuchen y veamos lo que nos dijeron los colombianos en Bogotá sobre este tema. No, desde luego que se está violando, y soy reiterativo en ello,
se está violando el principio de unidad de materia, desde luego el principio de consecutividad. Es que para hacer modificaciones o introducir a la Constitución un texto jurídico no basta con decir que el fondo es parecido, similar. Hay una unidad y un principio de unidad de materia, y en esos principios de unidad de materia, cuando se trata de textos constitucionales, tienen que ser explícitos, taxativos. No existe nada que sea parecido, porque realmente para cambios constitucionales tiene que estar expreso. Y pues muchos proyectos de actos legislativos han sido declarados inexequibles en el pasado por violación al principio de unidad de materia y el principio de consecutividad. Ahora, eso es tratándose únicamente del tema de procedimental. Y si vamos a mirar el tema de fondo, que es un proyecto de acto legislativo en el cual se le introduce ese artículo transitorio para implementar acuerdos especiales entre la FARC y el gobierno colombiano, pues es totalmente, para hablar ya no de temas procedimentales, sino netamente de fondo, es un despropósito, porque se está reconociendo implícitamente a las FARC como un Estado. Bien, la tarde del fin de semana, ya les decía, recorrió las calles de Bogotá, la capital colombiana, para obtener impresiones de los ciudadanos sobre este tema. Esto nos dijeron. Bueno, es muy importante que hagan todo lo necesario para poder llevar a cabo el proceso de paz. Lo que no estoy de acuerdo es que no cuenten con el pueblo, y es lo más importante. Cualquier cosa que se haga a favor de la paz está bien. Bueno, realmente no estoy de acuerdo, porque creo que esas decisiones nos competen a nosotros también como ciudadanos. No creo que el gobierno se tome atribuciones y nos quite el derecho de opinar sobre ese tipo de cosas, y más relacionados con la paz. Mientras haya acuerdos, de verdad, eso es lo que vale, y hay que firmarlos con seriedad. Eso es un avance, y donde hay avances, que haya paz. La verdad, frente a eso, pues hay muchos vacíos jurídicos que me parece a mí que hay que analizar más a fondo. Se están tomando muy a la ligera las cosas de lo que se va a hacer. Bien, yo voy a continuar con mis invitados. En nuestro Centro Internacional de Noticias está Rubén Darío Henao, abogado experto en Derecho Constitucional. Y en Bogotá, la capital de Colombia, nos acompaña el abogado también experto en Derecho Constitucional, Guillermo Rodríguez. Le entendí al principio al doctor Henao que no pasaba nada si el pueblo de Colombia decía que no en el plebiscito, pero hay una palabra ya política empeñada de Juan Manuel Santos, que es el pueblo de Colombia tiene la última palabra. ¿Quedaría en un abismo, y esto ya no es técnico, sino más político, el presidente Santos? Quedaría en un abismo, obviamente, el presidente Santos, porque él tendría que respetar la palabra empeñada, y obviamente todos estos temas son más políticos que jurídicos. Sin olvidar que son jurídicos, hay un gran peso de la parte política en estos temas. Segundo, hay antecedentes de la Corte Constitucional sobre el año 2001 en la revisión de la ley de orden público y de la ley de orden público, donde la misma Corte Constitucional ya reconoce la gran competencia y la gran libertad que tiene el señor presidente de la República para manejar estos temas de la guerra y de la paz. En ningún caso, pero en ningún caso, y en eso con todo respeto diciendo de mi colega, se está tomando a la FARC como un Estado. No, por el contrario, se está negociando con el enemigo, se está sentado con el enemigo, y sentado con el enemigo se está llegando a acuerdos, y el único que puede y tiene la iniciativa de llevar ante el constituyente derivado esos acuerdos es el presidente de la República. Aquí se está tratando de tergiversar a la opinión pública, y se está tomando los acuerdos de La Habana como una bandera política para las próximas campañas electorales. Ahí es donde está el error. Yo creo que hay que mirar por encima del árbol para ver qué hay más allá y no quedarnos en las hojas. Rodríguez, tiene la palabra. Bueno, yo le diría a mi colega, al doctor Henao, que respetuosamente examinara los instrumentos internacionales que están instituidos en los acuerdos de Ginebra del año 49. Explícitamente, estos acuerdos de Ginebra son instrumentos internacionales con destinatarios específicos.
esos destinatarios específicos son estados reconocidos por el mismo, la Organización de Naciones Unidas y el mismo instrumento internacional que es los acuerdos de Ginebra. Ahora, estos mecanismos o estos acuerdos especiales que menciona el acuerdo de Ginebra son única y exclusivamente para regular la guerra, no para terminarla. Entonces, quienes están tergiversando de alguna manera el mensaje o el despropósito jurídico o antijurídico e inconstitucional con la batalla, con el caballo de batalla de la paz, pues son quienes quieren de alguna manera darles todas las gabelas a un grupo terrorista que es el tercer cartel de narcotráfico del mundo y el más rico del mundo, para hacer lo que a bien tienen con el ordenamiento jurídico colombiano, asunto que es un total despropósito y hay que reprocharlo desde todo contexto. A ambos abogados que nos acompañan esta tarde quería decirles, no es como lógico que se blinde jurídicamente, como dice el doctor Henao, este proceso de paz, porque implicaría que los enemigos que entrarían por la senda de la paz y de la legalidad deben cumplirlo, si no, les caerá nuevamente el peso de la ley. Obvio. Y ya que... Desde luego... ya de que mi colega utiliza algunos términos para estos narcoterroristas, le quiero aclarar, doctor Rodríguez, a la audiencia y a esta casa que hoy tan amablemente me brinda esta acogida, que durante 8 años de mi periodo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, defendí el fuero militar y me quedé a lo último como el único magistrado que defendió ese fuero militar. Entonces, tengo autoridad jurídica y autoridad no solamente como jurista independiente, sino como magistrado en que he sido un defensor de las fuerzas militares, pero también soy un defensor, antes que de las fuerzas militares, soy un defensor del Estado de Derecho colombiano y veo que el presidente no se ha movido un solo milímetro en cuanto a la constitución política. Él está actuando de acuerdo a sus competencias y de acuerdo al derecho internacional humanitario. En ese sentido, doctor Rodríguez, en cuestión de 6 meses, 8 meses, será la Corte Constitucional quien va a definir quién tiene la razón en este caso. Lo importante aquí es que se blindaron los acuerdos. Lo importante aquí es que hay seguridad jurídica para las partes en dichos acuerdos. Y lo importante aquí es que el pueblo colombiano, yo acabo de cumplir 60 años, en estos 60 años que yo he vivido no he conocido un solo día de paz. Aspiro que mis hijos y mis nietos puedan conocerlo. Bienvenidos estos acuerdos. Doctor Rodríguez, tiene la palabra ya para finalizar. ¿No le parece lógico que esto tenga un blindaje jurídico? Yo también soy desde luego, yo soy una persona que absolutamente creo que Colombia necesita la paz. Es un país que desde luego lleva 50 años sometido a una violencia generalizada, pero no por ello podemos entrar a atropellar la Constitución, los cánones constitucionales y a subvertir de alguna manera instrumentos internacionales que están concebidos para hacer acuerdos especiales con estados para aplicárselo a un grupo narcoterrorista. Es un despropósito. Pero hablando netamente, me llamó mucho la atención que el doctor Henao mencionó en su intervención anterior un ejemplo de que el presidente de la República había hecho una intervención para modificar en pro de la paz la ley de orden público. Yo le quiero decir a la audiencia, para que no entren en confusión, que una cosa son las recomendaciones del gobierno nacional en virtud de la creación o la formación legislativa, tratándose de una ley ordinaria, o por llamarlo así, esta ley de orden público, cosa diferente tratándose de un acto legislativo que es una norma jurídica que queda marcada, que queda institucionalizada en la Constitución Política de Colombia, y el presidente de la República pues no tiene esas atribuciones para que faltando
única y exclusivamente 2 debates a terminar ese proyecto de acto legislativo en el Congreso, se pretenda presentarle al Congreso de la República un artículo transitorio para que se implemente un instrumento única y exclusivamente para estados reconocidos internacionalmente, y pues es un despropósito. Yo pienso que como dice el doctor Henao, que menciona la naturaleza, yo le diría a él que es mejor no solo mirar un árbol, sino mirar todo el bosque. Rubén Darío Henao, Guillermo Rodríguez, ambos abogados expertos en derecho constitucional, colombianos por supuesto. Quiero agradecer que hayan amablemente atendido la invitación de la tarde fin de semana de NTN 24. A ustedes mil y mil gracias por invitarnos. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Un placer, tengan una buena tarde.